gusto, una alegría, una bendición inmensa estar nuevamente junto a ustedes aquí en este su espacio, Lecciones de Esperanza. Su servidor Gabriel Moreno les dice gracias por conectarse, no solo con nosotros, aún más, conectarnos juntos con Dios para aprender todo lo que Él tiene para que tengamos vidas más bonitas y ir con lo que Dios hace en nosotros a impactar la vida de otras personas. Pueden ser amigos, compañeros de trabajo, vecinos, familiares. Así que esperamos juntos poder seguir creciendo. Recuerden que este libro maravilloso, la Biblia, es el único libro que siempre que lo abrimos, el autor está al lado nuestro. Nuestro Dios nos acompaña siempre que abrimos su libro maravilloso. Gracias por su compañía, gracias por conectarse, por ver este contenido en tantos lugares del mundo desde donde ustedes están siempre con nosotros. Es un gusto, una alegría estar aquí. Y para esta ocasión tenemos un invitado, les hablo a ustedes del pastor Kevin Mendoza. Pastor Kevin, gracias por la compañía, muy amable. Pastor Gabriel, con mucho gusto. Pastor Kevin Mendoza, pastor del distrito La Ceja, aquí cerca de la ciudad de Medellín, en Colombia. Y también está ahorita en un proceso de formación para poder llevar este mensaje a las culturas actuales, ¿no? Así es, a la mente posmoderna y secular. Así es, y qué interesante trabajo allí, pastor, donde cada vez la mente del ser humano se vuelve un poco más compleja, ¿no? No solo para el tema espiritual, sino para muchos ambientes, desde lo social, lo familiar, ¿no? Así es, Así que pastor. oraremos por ese lindo desafío que se está colocando ahí con usted, pastor. Muchas gracias. Siempre que mandamos una nota, hacemos una carta, cuando mandamos un mensaje por WhatsApp, hay un objetivo, ¿no? Estamos enviándolo por algo. Por eso a mucha gente le traumatiza, le incomoda, le entristece cuando manda un mensaje de WhatsApp y lo dejan en visto, no le contestan. Y recordemos que la Biblia es un compendio de cartas, de textos, y algunos de ellos son cartas escritas precisamente por alguien con un propósito especial. Y estamos hablando del libro de Efesios. Una carta escrita por el apóstol Pablo con una intencionalidad a un grupo de personas de manera como particular, pues se llama libro o carta a los Efesios, pero aunque está escrito para un público muy especial, muy dirigido, este libro tiene también mensajes especiales para nosotros que vivimos en el 2023, en cualquier lugar del mundo donde quiera que usted nos escuche o nos esté viendo. Esa ciudad de Éfeso, donde el apóstol Pablo estaba escribiendo, era una ciudad muy particular porque era una de las 4 ciudades más relevantes, más importantes, ¿no? Por su ubicación geográfica, su economía, que era una de las más fructíferas allí para Roma, ¿no? Era una de las capitales de Asia para el Imperio Romano. Y pues el apóstol Pablo allí utiliza 4 ilustraciones para mostrar como la relación del cristiano, ¿no? Con Dios. Habla lo menciona allí como el cuerpo de Cristo, la esposa, el ejército y el templo de Dios. Pastor Kevin, ¿qué eventos importantes acompañaron la visita del apóstol Pablo a esa ciudad? Porque sucedieron algunas cosas que conmocionaron la ciudad, ¿no? A la visita del apóstol Pablo. ¿Qué nos puede usted comentar de eso, de lo que relata Hechos de los Apóstoles, que pues habla de esas acciones de Dios a través de los apóstoles en esa época también? Bueno, ocurrió un evento sobrenatural y fue que unos exorcistas trataron de realizar una liberación en nombre de Cristo a quien Pablo predicaba, pero el demonio sobre el que ellos pretendían hacer la liberación les contestó a los exorcistas: sé quién es Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y cayó sobre esas personas y las maltrató, y estos tuvieron que salir desnudos huyendo. Entonces hay varias reflexiones que este incidente nos suscita, ¿cierto? La primera de ellas es que no basta invocar el nombre de Jesús con los labios, que la persona de Jesús tiene que estar apropiada dentro de nuestro ser, tiene que estar allí siendo una realidad poderosa que nos ennoblezca, que nos transforme y que nos haga vivir la salvación. Y otra de las lecciones importantes es que cuando se necesite algo sobrenatural para que la misión de Dios se cumpla, Dios va a proveer lo sobrenatural. Pero a veces nosotros nos fascinamos, ¿no? Y queremos ver cosas milagrosas, cosas extraordinarias, y pensamos que si eso ocurriera, Dios ganaría las almas. Pero si Dios no da lo sobrenatural, es porque Dios sabe que eso no es lo que se necesita para ganar las almas. En el caso de Éfeso fue necesario, y ese incidente con los exorcistas generó todo un respeto, toda una admiración para el apóstol Pablo, y también principalmente para la persona de Jesús y para el evangelio de Jesús, y hizo que las personas estuvieran más receptivas al mensaje.
Usted lo menciona, pastor, y contextualizando a la gente que nos ve y nos escucha, esta ciudad se ha caracterizado por ser una ciudad donde había muchos dioses, ¿no? Por ser una ciudad como tan importante, había muchos templos, muchas imágenes, y una de las personas que, habían dos como personalidades que ellos adoraban mucho, era Diana y Artemisa, ¿no? Eran dos, y usted menciona algo bien importante allí, Dios permitió algo sobrenatural porque en el contexto y el lugar donde llegaba, Dios tuvo a bien o consideró que era la manera más prudente, la manera más adecuada, Eficaz. eficaz para llevar, y me llama la atención ese proceso. Allí, de hecho, lo relata y yo quiero leerlo el texto porque me parece muy curioso algunos detalles. Dice que llegó, dice, Pablo permaneció allí muchos días, luego se despidió de los hermanos, navegó de Siria junto con Priscila y Aquila en Cencrea, se rapó la cabeza porque, dice, tenía hecho un voto, luego llegó a Éfeso, lo dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no accedió a... La gente le rogaba quedarse porque cuando se da el momento del exorcismo allí, ¿no? Ellos le dicen, te conjuramos por Pablo y por Jesús. Y viene la respuesta de los espíritus inmundos allí, ¿no? A Pablo lo conocemos y a Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son? Y esas personas que eran, a ver, muy dadas a creer, vieron algo que se salía de lo que ellos habían experimentado, no solamente ellos, sino dice que la ciudad completa se conmocionó y estas personas que se dedicaban a la hechicería estuvieron, a ver, fue algo interesante porque Pablo no les pidió que hicieran algo que ellos decidieron hacer y fue quemar los libros de hechicería, ¿no? O sea, cuando Dios empieza a actuar en la vida de nosotros, viene un sentimiento de hacer algunas cosas para Dios, no por imposición, como Dios espera que se hagan, no por imposición, sino por amor, por racionamiento. Qué interesante porque mirando algunos libros de historia, esos libros no eran libros de poco precio, ¿no? Algunos estudiosos dicen que esos libros tenían un valor de 50.000 monedas, perdón, 50.000 denarios, el 50.000 salario de denarios, 50.000 de días 50.000 días, que si lo llegamos a colocar hoy a un precio de hoy, dice que serían un aproximado unos 4 millones de de dólares. dólares. O sea, y Pablo no le dijo, tienen que quemar eso, solo que ellos, al ver que lo que estaban utilizando por toda su vida no funcionaba, dijeron, esto no funciona, lo quemaron y se quedaron con Dios, ¿no? Entonces, fue algo que marcó realmente parte a ver, de las creencias en esa ciudad, porque esas personas eran conocidas, no era uno, no eran 7 personas Ujú. que se habían dedicado a hacer eso. Sí, yo resalto eso que tú mencionas porque el verdadero evangelio de Cristo nunca se impone. Simplemente presenta y persuade y deja que en libertad la gente responda. Eso es algo sumamente valioso que tú estás mencionando. Otra cosa más es cómo las personas cuando conocieron a Cristo se dieron cuenta que el evangelio de Jesús tenía una superioridad tan grande que ya no necesitaban de brujos, que ya no necesitaban de hechicerías, que ya no necesitaban de encantamientos, que lo que había en Cristo era tan superior que valía la pena sacrificar lo que fuera, porque el poder de Cristo era completamente eh, eh, superior a lo que ellos lo comparaban, ¿no? Y luego, pues, tú lo mencionabas ahorita, Éfeso era una ciudad muy grande, los cálculos dicen que para la época eran 250.000 habitantes, eso es muchísima gente para estar hablando del siglo primero. Y bueno, había muchos dioses, el problema es que muchos dioses significa muchas moralidades, y cuando tú tienes 250.000 personas dispersas en cada una o muchos grupos de personas con distintas moralidades, la convivencia se hace realmente difícil. Así que el Evangelio entra allí para proveer un núcleo de moralidad común a la sociedad de Éfeso, que es precisamente gran parte del contenido del libro de Éfeso. Es un libro práctico, es un libro sobre cómo ser esposo, sobre cómo ser padre, sobre cómo ser esposa, sobre cómo ser buen hijo, sobre cómo ser un buen empleado, sobre cómo ser un buen patrón, un buen administrador. O sea, es un núcleo de moralidad nuevo que entra allí a cohesionar la sociedad de Éfeso, que estaba ciertamente amenazada por ese pluralismo de moralidades que hace difícil la convivencia. Así es, Pastor Kevin. Pastor, ¿cuál era una de las preocupaciones del apóstol Pablo que lo motivó y lo llevó, estando encarcelado, a Ujú. escribir esa carta especial a los Efesios? Bueno, habían varias cosas, ¿cierto? Varias cosas. Una de las que él tenía presente era que no cuidaran bien del rebaño del Señor.
otra era que se infiltraran falsos maestros y que desviaran a la comunidad de fe de su verdadera razón de ser. Esas eran algunas de las preocupaciones que a él lo llevaron a querer reafirmar por escrito lo que fue su obra presencial entre los efesios. Y en ese proceso, como usted lo menciona, estaba el temor de que también los efesios como que decayeran en su fe, ¿cierto? Estaban rodeados de opulencia, de riqueza, de un montón de elementos que podían en algún momento llegarlos a desviar. Y él entonces dice, escribe esa carta y me llama la atención al proceso de escribir esa carta es, eh, a ver, ¿cuál es el tema principal de ese libro? Porque hay un mensaje, pero hay un personaje, hay un tema que trasciende todo el proceso de la carta, ¿no? Ujú, sí, Cristo. El centro de Efesios es la plenitud de Cristo y cómo toda la vida del cristiano y de la comunidad cristiana derivan su identidad y su fuerza a partir de la persona de Cristo. Así que Cristo es el tema conductor de la temática desarrollada en Efesios. Por eso es tan importante que todo lo que hagamos esté centrado en Él, sea a nivel familiar, aún en los negocios. Cuando colocamos a Cristo como centro, como primero haremos las cosas legalmente, correctamente, y segundo, pues haremos por lo mismo, al sembrar bien, estaremos siendo beneficiados de eso bueno que hacemos. Y Cristo era el centro de esa carta. Él no estaba, ahí miramos que es una carta no cargada de teología, ¿cierto? Sino cargada, y él empieza a recordarles la experiencia que habían tenido, cómo lo habían conocido, qué había pasado. Qué fácil es hoy en día, pastor, y amigos que nos ven y nos escuchan, de pronto olvidarnos del Señor en algún momento. He conocido casos de personas que por algún momento de necesidad llegan a alguna iglesia a congregarse, piden que oren por ellos, que se les ayude por problemas de salud, por su hogar, por empleo. Y cuando se consigue eso, se olvidan del Dios que hizo la provisión, ¿no? Y entonces terminan alejándose de Dios. Y esa preocupación estaba también allí en el apóstol Pablo. Usted menciona hace un momentico, Dios está haciendo un montón de cosas a nivel personal y a nivel social también, porque está impactando, uniendo la sociedad, generando un tipo de convivencia mejor. Y el enemigo no estaba contento con eso, iba a buscar un montón de elementos, de distractores, de falsas teologías, para afectar a esos creyentes que estaban allí creciendo. Otro punto importante que encontré allí al leer, pastor, es que esa carta tenía una intencionalidad, era no tanto que se leyera personalmente, aunque lo hacían de manera asidua, y es una buena recomendación poderla leer todos. Creo que nos demoramos como unos 15, 20 minutos y uno se sienta a leerla con calma. Era que esas cartas se leyera de manera audible, ¿no? Ujú. Sí, sí, y que se leyera en diferentes casas, que eran las casas iglesias de la época, ¿cierto? Y luego esa carta fascinó tanto a la iglesia cristiana, a los creyentes de la época, que empezaron a enviársela a otros destinatarios fuera de Éfeso. Por eso hay fragmentos de la carta de Éfeso y copias de la carta a Éfeso en otros lugares distintos a Éfeso, porque la experiencia espiritual que experimentaron los creyentes en ese lugar con esa carta era replicable y era universalizable para todos los creyentes, ¿cierto? Sé que en Efesios nosotros encontramos un mensaje que aplica para lo particular, pero también para lo colectivo y también para no solo mi colectivo cercano, sino también para todos los que habitan el planeta Tierra. Es una carta universalizable, ¿cierto? Aplicable para todos. Y una prueba muy bonita de eso es el capítulo 2, donde dice que ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, es un llamado, acuérdese cómo era su vida antes de conocer a Dios. Y entonces empieza a describir, es que usted era muerto en delitos y pecados, o sea, usted estaba entregado completamente a eso que le hacía daño a usted, con lo que usted le hacía daño a los demás, y ahora ha venido Cristo y nos ha salvado de nosotros mismos, nos ha salvado del orgullo, nos ha salvado de la amargura, del rencor, de los vicios, de la fornicación, de la inmundicia, de las borracheras, de las adicciones. Cristo nos ha salvado, incluso nos salva algo que dice ahí en Efesios capítulo 2, nos ha salvado el delirio de superioridad, que es que yo soy judío y que usted es griego, entonces que usted es mejor porque usted es romano. No, en Cristo Jesús se acaban los delirios de superioridad, quedamos todos hermanados en la confraternidad cristiana.
Así que el mensaje de los Efesios fue una experiencia cautivante para los lectores al punto que ellos decidieron mandar copias de esa carta para todo lugar y han viajado no solo en geografías, sino también en el tiempo y nos llega a nosotros hoy para hablarnos de la palabra de Dios, con la fuerza de la palabra de Dios. Pastor, gracias por esa importante contextualización, porque aunque, como usted lo menciona, eran situaciones que se ven en el momento y aplicaban allí, muchas de esas situaciones aplican o estamos viviendo hoy nosotros los creyentes, corrimos los mismos riesgos, los mismos peligros y por eso esta carta tiene como esa relevancia importante para nosotros hoy, ¿no? Así es, pastor. Mire, por ejemplo, con este tema del delirio de superioridad, quizás hoy en nuestro contexto no sean tan notorio que yo sepa el criterio de la etnicidad para sentirme más que el otro, ¿no? Pero igual allí más que la etnicidad es el solo hecho de siéntete hermano de todos los demás. Mira en los otros tus hermanos, gente a la cual puedes bendecir y tienes que preguntarte cómo puedo ser una bendición para ellos. Entonces ahí quedan muertos todos los criterios por los cuales el ser humano trata de sentirse más que los demás. Puede ser su posición económica, bien sea porque es pobre o porque es rico, porque también puede ir en ambos sentidos, ¿no? O sea, yo soy mejor porque soy rico, o yo soy mejor porque soy pobre, no como los ricos. No, todo eso muere en Cristo Jesús y nace una nueva identidad en la que vemos a los demás como hermanos. Y es gran parte del mensaje cristiano. Mira, una de las revoluciones o innovaciones del cristianismo es que la mayoría de religiones eran religiones tribales, ¿sabes? Estaban confinadas a un clan, a una tribu, a un pueblo, y uno de los efectos de su religión era legitimar su existencia y combatir a las demás tribus. En cambio, el cristianismo tiene esa diferenciación que dice, no es un mensaje que le pertenezca a esta o a esta tribu, no le pertenece a todos los hombres. No es una religión para blancos solamente o para negros solamente, es una religión para todos. Cristo no le pertenece a Occidente, no le pertenece a Oriente. Cristo nació en la parte del mundo que lo conecta todo, Él le pertenece a todos los hombres. Y pastor, precisamente en esa parte de Cristo veo cómo el apóstol Pablo hace énfasis en que Cristo es la única esperanza. O sea, él está en su cárcel, está allí preso, pero su preocupación es conectarlos nuevamente. O sea, que por ningún momento se desconecten de Jesús porque es la única razón del cambio, es la razón de la salvación, es a quien deben estar agradecidos y por eso el primer capítulo de Efesios hace mucho énfasis en eso, ¿no? Eso es como la esperanza. Luego versículo 13 dice, en Él, o sea, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las garantías o las arras de nuestra herencia hasta la redención en la posesión adquirida para su alabanza o para la alabanza en gloria. Sí, pastor. Qué buen detalle el que mencionas. Él escribe esta carta estando preso. Sí, señor. Y estando preso por predicar el evangelio. Entonces, ahora que te escucho, recuerdo la última carta que escribió Simón Bolívar y algunos de sus escritos antes de morir. Él dice en una parte a su prima Fanny, dice, muero despreciable, proscrito, detestado por los mismos que gozaron mis favores, víctima de un inmenso dolor, preso de infinitas amarguras. Y en cambio Pablo está pasando por todas las penas de la vida a causa del evangelio y en lugar de sentir que su vida fue en vano, lo que hace es tratar de animar a otros a que sigan en la causa a la cual él se invirtió. Así que ahí logramos ver una potencia, la potencia de Cristo para sostener en alto el corazón de los seres humanos a pesar de las embestidas de la vida y a pesar de los fracasos. Tener a Cristo en tu corazón te da una fuerza para sobreponerte a la cárcel incluso. Aún a la cárcel, aún a la misma muerte, ¿no? Y aún a la misma muerte. El apóstol Pablo, uno de los que menciona, dice que para él era el vivir es Cristo, y el morir sería ganancia. Así que, qué interesante que esta carta, escrita hace tantos años, tiene una vigencia para ti que nos ves y nos escuchas. Y un mensaje central. Hay que leer la Biblia, hay mensajes proféticos, escatológicos importantes, doctrinales importantes, pero Cristo debe ser el centro de la experiencia. Nuestra confianza, más que en organizaciones, debe estar siempre en Jesús y en lo que Él nos ha expresado a través de su palabra. Amén. Cuando hacemos eso con seguridad, tenemos vida como la de Pablo, feliz y gozosos aún en medio de las diferentes luchas de la vida. Así que, pastor, gracias por habernos acompañado y haber compartido como estas cosas tan interesantes para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Con mucho gusto. Vamos a hacer una oración, si me lo permite, pastor, por usted, por quienes nos ven y nos escuchan también.
Eterno Dios, gracias por haber traído al pastor Kevin con nosotros. Bendícele a él, su salud, su ministerio, sus desafíos también. Bendícenos a todos nosotros y que el mensaje del apóstol Pablo, que inicialmente era para los efesios, pero que tú has permitido que llegue a nosotros hoy, pueda cumplir su propósito. Y es mantenernos con los ojos en Jesús. Mantenernos con la esperanza, Señor, en aquel Jesús que nunca nos va a fallar. Y, Señor, podernos prevenir de las diferentes distracciones que el enemigo quiera colocar en nuestra vida para desviarnos del único camino que el mismo Jesús dijo nos trae felicidad y salvación. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre sino por Jesús. Así que, Señor, dejo a quienes nos ven y nos escuchan para que tu paz sea con ellos, para que también puedas ayudarles, Señor, para que su mente nunca se aparte de aquel Dios que nos da libertad. Y quien tal vez no la tiene, que pueda encontrar esa libertad en Jesús al escuchar o al ver este programa, Señor. Que la experiencia que tuvo el apóstol Pablo pueda ser experiencia de nosotros también, una experiencia de gozo aún en medio de las diferentes luchas que podamos enfrentar. Padre, sé con nosotros, acompáñanos y guárdanos y permítenos reflejar ese amor, esa paz, ese gozo a quienes nos rodean, para que ese amor de Jesús impacte la vida de otros también. Pues lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor, muy amable. Gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Que la paz, el amor de Jesús llene cada instancia de sus vidas en nuestra oración. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.